Sara no ha llegado. No, Sara no ha llegado, tampoco ha llegado Francisca Eresi, que creo que anda en una comida, me parece. No, o sea, el carrete ha seguido. Allá, allá. Tienes Bien. poco control, Ana María, sobre tu hija, Yo, ¿sí? en lo posible, sí, porque si no me controlarían a mí. Y a mí no me gusta, y a mí no me gusta ser controlada. Gracias a Dios que por el lado, al menos por el lado de mi marido, no sufro ese mal. Y, y mis hijos se preocuparon de ese tema para la pandemia. Ah, Ahí sí que era un control, no sé si les pasó a ustedes, pero era un control absoluto y un miedo. La verdad. Sí. tengo invasión de mi gata, perdona. Ya se va a aparecer Ah, mi gata que... Ya. Bueno, ¿cómo le fue? Como decía, yo siempre recuerdo a Eugenio Dittborn, ¿eh? Eugenio Dittborn fue un gran profesor mío en la Universidad Católica, que fue un gran director de teatro. eh, Era arquitecto de profesión, era un gran director de teatro, y él siempre nos preguntaba cómo te fue. ¿Cómo les fue a ustedes? Hoy día habíamos hablado de que hoy día vamos a terminar nuestra lectura, digamos, nuestra introducción con la teogonía, ¿no? Entonces, mi pregunta tiene que ver con cómo estamos con las dudas, cómo les fue, eh, qué ha surgido de esta lectura. bueno, aparecieron los más conocidos. Aparecieron los más conocidos, los O villanos, sea, los villanos. los que yo doy por más conocidos míos, digamos, ¿ya? Es verdad. Eh, no creo que para Sergio, que yo no conozco a Ángeles o a Maya, pero Sergio yo sé que es muy versado, sabe de todo, muy culto, etcétera, entonces debe manejar esta caterva de nombres Sí. que hay que, por Dios, que hay que tener imaginación para tanto nombre, ¿ya? Pero eh, aparecieron los que yo, un nombre o desde sea, mi infancia, aparecieron los dioses del Olimpo, los famosos dioses del los Olimpo. famosos dioses del Zeus, Poseidón, Hades, Afrodita, Afrodita. Atenea, Hera, Ares, Hefestos, etcétera. Todos estos que eran los dioses inspiradores y que fueron los grandes dioses a la que le dieron Paulo, digamos, en la poesía parnasiana del fin del siglo XIX, digamos, ¿no? Sí. Pero, Oye, ah, no, dígame, Seth. sí, no, yo tengo algunas dudas específicas y ¿Ya? coincido con Ana María de que efectivamente aquí como que estamos en otra etapa ya, o sea, es otro aire, como que se ordenó la cosa. Ya los malos están encerrados, Sí, las bueno, diosas están aquí por allá, está todo el mundo ya tranquilo y ahora ya empezamos la procreación de dioses, pero ya a partir de Zeus, digamos, como lo que viene ahora Mm, y también más cercano, y uno ve como que hay una secuencia distinta, como que ahora ya no es la guerra, empieza a haber una riqueza de lo que es fecundar, repartir Zeus con distintas frentes, o sea, es claramente una etapa distinta. Y yo tengo dudas más puntuales respecto a algunos temas de ya. los mitos, digamos. Uno de ellos es el tema del gran juramento de los dioses. Esa parte no la entendí mucho. Cuando está en el 785 yo tengo la edición Espérate, a ver, espérate, ese perdón. gala. No, 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 espérate. no, 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 Déjame la ir de, dame medio la de minuto y voy a Gredos. buscar mi texto griego. Voy a ir a buscar mi Ya, texto la de griego. Gredos. Dame medio Sí. minuto. Ah, tienes la de Gredos. ¡Qué aplicado! La bajé a internet, Ana María. Tú enseñaste ¿Cómo? esas cosas. ¿Y por qué yo no llegué a eso? No sé, po. Tú, tú, tú me enseñaste eso, que se podía bajar de internet. No, a mí yo me salté una página completa porque yo no tengo. Parece que esa página. Ya me llamó la atención que hablaras del juramento, porque yo no recuerdo haber leído nada de eso. Mira, Y yo me salto de la línea 767 a la 820. Me faltó imprimir una hoja. sí, Esto es. Así que yo ahora voy a escuchar
Atentamente, Disculpen, por favor, me disculpan la ausencia. Voy a buscar también. Un beso. Entonces, me dijiste el verso 700, 85, más o menos 85. en ese punto, que empieza a 700, hablar del Hades, el dios subterráneo, Estigia, y habla de sí, un gran juramento, de un agua que brota desde un peñasco que, que tiene que contenerse, no sé, ahí me perdí un poco. 705. No, 85. 85. Ah, 785, mira, ya estaba perdido ya. 780. Léeme el tuyo de Gredos para pillarlo acá. A ver, mira, tengo que buscarlo porque no lo tengo, déjame dar un segundo. Pero, Sí, 785. Abro voy a- entonces el mío acá. ya, 785. déjame, porque aquí lo yo la tengo. tengo sin numerar, pero yo también la Ya, encontré. Zeus, realmente la hija de Taumante, Iris, rápida de pies, frecuenta este lugar volando por los anchos lomos del mar. Cuando una disputa o querella se suscita entre los inmortales, por si alguno de los que habitan las mansiones olímpicas falta a la verdad, Es, Zeus es, es, encarga a Iris que traiga de lejos el gran juramento de los dioses en un recipiente de oro, el agua helada de mucho renombre que fluye de un alto y escarpado peñasco. exacto. Bueno, aquí hay varias cosas, porque en el fondo aquí se juntan dos tradiciones, ¿no? O dos formas de aproximarse. Yo no sé si tú te acuerdas que en los primeros versos, ¿no? Hacia el 300, por ahí, cuando empieza la enumeración de los dioses, entre ellos nombra a Estigia, ¿no es cierto? Que es una de las titanes que se acerca a él, ¿no es cierto? Que es la primera que va cuando él pide la alianza y que además, ¿no es cierto?, va con sus dos hijos, Kratos y Vía, que son muy importantes, ¿no? Es de lo más importante. Esto es una señal muy importante en el orden al que tú hacías juicio, ¿no? Pero la Estigia también es una fuente o una laguna. Por lo tanto, es esa laguna, porque Estigia es una de las hijas del océano, ¿no? ¿Sí? Es una fuente de agua. Y entonces lo que hace Iris es llevar una parte de Estigia. Estigia no es esa agua en sí misma, sino que es el espíritu de esa agua. Imagino yo, porque si no, no me lo explico, ¿no? Mm. Es decir, la, ¿cómo se puede decir? La ontot, el, la esencia misma de Estigia es algo que no está en una determinada agua, sino que en esa agua en general. Por lo tanto, una parte es igual al todo en ese caso. Entonces, lo que hace Iris es llevar a Estigia, porque Estigia, entre los reconocimientos que le hace Zeus, ¿no es cierto?, es el de transformarla en la testigo, ¿no es cierto?, de los juramentos. Ella es la gran testigo de los juramentos de los dioses. Por eso, todas las promesas y los juramentos se hacen sobre Estigia, invocando a Estigia, porque ella ve y vela porque los juramentos se cumplan, ¿no? Es como la garantía de los juramentos. Ah, ya, Ah, ya, ya. ya. No es un tipo de juramento específico, sino que es los juramentos que hacen los dioses. Los juramentos que hacen los dioses se hacen, si no están sellados por la presencia de Estigia, no tienen validez o pueden ser quebrantados, digamos, ¿no? Ya. Pero aquí tú tocas un tema que es un tema central, ¿no? Y un tema del que yo había pensado hablar ¿no? Que Mm. son estos hijos de Estigia. Los hijos de Estigia que tienen nombre Kratos y Vía, y que nos dice el texto, ¿no es cierto?, que ellos están constantemente al lado de Zeus y que habitan en su mismo dormitorio. Pero, ¿qué son Kratos y Vía? Esa es la pregunta. Esa es la gran pregunta. Aquí nosotros hemos asistido en la primera parte del libro, en la parte del desorden todavía, ¿no?
cuando aún no se instala Zeus, digamos, antes de que Rea, ¿no es cierto?, le pase a Cronos la piedra envuelta en pañales, ¿no es cierto? En la lectura uno tiene la sensación de que esto es definitivamente muy desordenado. ¿Mm? Y si uno lee, o yo leyendo desde otra perspectiva, me doy cuenta que en el fondo se hace una descripción del mundo, ¿no? Todas estas divinidades son una suerte de descripción del mundo, pero de un mundo que no es entendido todavía en su mecánica, ¿sí? Es decir, que se entienden como un mundo, entre comillas, caótico, ¿no? Porque no necesariamente unos responden a otros. Pareciera ser que todas esas entidades son entidades independientes que se comunican entre ellas, ¿no es cierto? Pero que no están regidas por leyes, ¿no? Es decir, no hay un concepto de un orden en eso. ¿Eh? Son cosas que están, ¿no? Son cosas que han ido llenando la oquedad, ¿m? Pero que no responden a a la posibilidad de un conocimiento previo, si podemos decirlo así, ¿no? Es decir, a un conocer cómo funcionan, ¿no? No hay orden, hay arbitrariedades, es decir, lo que representa en el fondo tanto Urano como Cronos, a mi juicio, este es un parecer mío, ¿ah? Una interpretación personal, mm, es precisamente el dominio de la fuerza sin límites, de las fuerzas incontrolables, ¿no? De fuerzas que en realidad no responden Mira, a nadie más que a un sí mismo, ¿no? A un deseo de dominio, básicamente, pero que no se condicen con ningún tipo de regla. No hay regla válida, ¿no? La forma, la forma de ponerle freno en los dos casos, tanto en el caso de Urano como en el caso de Cronos, es a través de un subterfugio, a través de un engaño, ¿no? Porque no hay una ley que le permita a, a Gea en su oportunidad y a Rea en la suya, decir, respeta esto que está, respeta esta ley, ¿no? En ese sentido, lo que tú apuntas, lo que tú señalas con respecto a que entramos a Zeus, entramos a los dioses conocidos, como dice Ana María, ¿no? Que son los que nosotros aprendimos, o por lo menos yo aprendí cuando mi papá me leía la Ilíada, ¿no? Hablábamos de esos dioses, ¿no es cierto? De Zeus, etcétera, ¿no? No se mencionaban, rara vez se hablaba de Prometeo, ¿no es cierto? No se mencionaba a Equidna, ni a los Briareos, ni a ninguno de estos monstruos, salvo a los cíclopes, pero generalmente se nombraba como cíclope a Polifemo, ¿no? El cíclope de la Odisea, pero no a estos cíclopes que son los que le fabrican las armas y le entregan las armas, ¿no es cierto?, a Zeus. Por lo tanto, si uno mira bien, se trata de dos universos distintos, ¿no? Desde un punto de vista más bien arqueoantropológico, según algunos profesores que yo tuve en mi juventud, uno de los graves problemas, digamos, de la, comillas, teología griega es la superposición de deidades pertenecientes a sociedades eh, androcráticas, ¿no? Por sobre sociedades ginecocráticas. Y que en ese sentido las diosas como Hera, como Demeter, como la diosa madre de Creta, y en cierto sentido estas entidades divinas como, por ejemplo, Metis, ¿no? O como Hécate, ¿no? Que sale nombrada ahí, ¿no es cierto? Son entidades que pertenecerían más bien a pueblos más primitivos, a pueblos pre-griegos, ¿no? A lo que ellos, los griegos llamaban los pelágicos, ¿no? Y que en esta lucha lo que se reflejaría, ¿no? En esta que cuenta Hesíodo, lo que se reflejaría es una lucha, digamos, básicamente entre dos religiones, ¿no? Y como una religión que es una religión no,
no confundir con lo masónico, pero una religión tectónica en el sentido que viene de la tierra mismo, ¿no? Eh, y de la construcción que nace de la tierra, que la tierra hace en sí misma, que es el cuento de Gea, ¿no es cierto?, que engendra todo, incluso a su pareja, digamos, ¿no?, el cielo. Eh, es un universo que, si bien tiene fuerzas que uno puede invocar, ¿cierto?, no responden necesariamente a parámetros, comillas, racionales, cierre comillas. Y bien entre comillas, porque no es la palabra que correspondería en términos históricos, ¿no?, hablar de racionalismo. Y lo que nosotros vemos, y lo que ustedes señalan, básicamente es que todo comienza a entrar en un orden, ¿no? Es decir, comienzan a establecerse no solo jerarquías claras, ¿no?, sino que dominios de intervención más claros y también relaciones jerárquicas entre unos y otros. Por lo tanto, se comienza a entender que todo esto está en cierto sentido interrelacionado, ¿no? Es decir, va a la par, en el fondo, de una concepción de mundo en que comienza a engarzar unas cosas con otras y que responde, a mi parecer, ¿no?, al comienzo del desarrollo del pensamiento científico, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Aquello que, en cierto sentido, eh, el, voy a decir filósofo, aunque no lo es, alemán, Bruno Schnell, nos habla del giro del idioma, ¿no?, desde representar ideológicamente los sentidos humanos como sentidos solamente receptores de estímulos externos, en órganos receptores, pero que sirven para cumplir una función que es la función de búsqueda. Es decir, transformar la mirada el órgano ojo, en vez de un simple receptor de luz, en un órgano que va y observa y quiere observar, ¿no? Es decir, en recuperar la función, en el fondo, ¿no? Eh, ese giro idiomático, ¿no?, se produce más o menos comienza a producirse, ¿no?, más o menos alrededor del año 750, más o menos en la época, dicen algunos, contemporánea a la escritura de la Odisea. Por eso para mí la Odisea es tan importante, y es anterior a la escritura de los poemas de Arquíloco. Arquíloco es un poeta lírico que ya es absolutamente, habla de sí mismo, ¿no? Entonces, en ese sentido, esta visión de la teogonía, ¿no?, parece canalizar en este orden, ¿no?, un poco toda esta concepción de mundo que se está agitando a su alrededor, ¿no? Ya están surgiendo el pensamiento prejónico, digamos, ¿no?, con la idea de que las cosas son investigables en el fondo, ¿no?, que las cosas tienen causa, ¿no? Eh, y es por esa razón, creo yo, que es importante lo que hace Hesíodo en relación a Homero, de asignarles a los dioses ciertas propiedades, ¿no?, y tender a transformarlos en conceptos más que en entidades vivas. Es cierto que no lo logra, ¿no?, porque sigue siendo Zeus, pero le confiere, ¿no es cierto?, el concepto de justicia, ¿no?, por ejemplo. Pero aquí hay un tema que son uno de los hijos de Estigia, los dos hijos de Estigia, que juegan un rol súper importante, porque Kratos y Vía son palabras que quieren decir cosas muy, muy precisas. Ustedes conocen la palabra democracia o conocen la palabra aristocracia. Esa parte, cracia, es un derivado, ¿no es cierto?, de la palabra griega kratos, que quiere decir poder. El poder no es el poder
es un poder político en el fondo, no es cualquier poder, no es el poder energético, ¿no? El poder de la electricidad, ¿no? ¿No? Uno ahí hablaría de dinamis más que de Kratos. Kratos es la capacidad de contener y de controlar, en el fondo, esa fuerza política que permite el control, ¿no? De manera férrea y que por eso mismo va acompañado siempre de su hermano Bias o Vía, que en griego quiere decir violencia. La violencia no necesariamente como nosotros la entendemos en un sentido bárbaro, para ponerle entre comillas una especie como de clarificación, ¿no? Sino que en el sentido de la violencia aquello que fuerza a. O sea, en cierto sentido también uno podría entender, por ejemplo, que eh, esta violencia, estas vías, es la ley, ¿no? Que somete de alguna manera y obliga a constreñirse a algo, ¿no? Cuando Zeus, entonces, promete lo que promete a los titanes, ¿no es cierto? Y la primera que se le acerca es Estigia, que es, de alguna manera, al reconocerle el hecho, ¿no es cierto?, de ser eh, la testigo de las promesas y de los juramentos, le otorga, en cierto sentido, a mi parecer, un carácter de agua fundamental. Y cuando digo fundamental, lo digo en términos casi trascendentales, ¿no? Es un agua que es fundamento de, ¿no? En ese sentido, fundamental. Ya no es cualquier Nereida, no es cualquier río, es un agua que es el agua per se, que es, en el fondo, es la vida, pues, ¿no? Ujú. Es un personaje también, Estigia, que aparece casi al inicio, también mencionada, ¿no? Estigia, Stix aparece en Hesíodo en algún minuto, ¿no? Que tiene también ciertas características nocturnas. Es decir, es un agua primordial en el fondo, ¿no? Podríamos decir que la Estigia es el agua primordial. Fíjate que aparece en la mitología más tardía, ¿no? La laguna Estigia como aquella laguna, no solo donde se produce el juramento, sino que también que hay que atravesar para entrar al reino de los muertos, ¿no? Es la laguna de Caronte. Ujú. O sea, es bien, todo lo que encierra el concepto de la Estigia en realidad es un concepto bien fundamental. Entonces, ¿qué es lo que a mi juicio acompaña a Zeus, ¿no es cierto?, en esta petición de quiénes son mis aliados, ¿no? El agua primordial, por una parte, y dos, elementos fundamentales, imprescindibles para la organización social. Kratos y Vía. Pero no entendiendo la violencia, como le digo, no la violencia en los estadios, no la violencia brutal, digamos, de los ejércitos, sino que la violencia en el sentido de la necesidad de constreñir, ¿no es cierto?, y enmarcar las cosas. La potestad del Kratos, ¿no es cierto?, para poder ser y poder manejar, ¿cierto?, poder darle sentido y unidad a las cosas, necesita poder con esta violencia, ¿no es cierto?, encajar, ¿no? Y Heráclito va a decir más tarde, en un fragmento que a mí me gusta mucho citar, dice, voy a decir en griego primero porque es difícil traducirlo, Polemos panton pater estin. Dice, la guerra es el padre de todo. El guerra, porque es masculino en griego. En griego guerra es masculino. La guerra es el padre de todo. La guerra hace a los esclavos y a los libres. La guerra hace a a los hombres y a los dioses. La guerra en un sentido muy amplio, ¿no? Que no tiene que ver con la guerra en términos, digamos, de ejército contra ejército, sino que más bien la lucha de los opuestos, ¿no? La polémica sería una mala traducción, pero
pero que tiene que ver con que una cierta concepción de que el universo para funcionar armónicamente recurre a la violencia, a un cierto tipo de violencia, ¿no? Es decir, mutatis mutandi, es violento para la, comillas, libertad de nuestro satélite natural, la Luna, la fuerza que ejerce la gravedad terrestre que la obliga a mantenerse en un determinado estatus de cosas. No sé si por ahí me explico mejor el sentido de ese concepto de violencia, que encierra también, ¿no es cierto?, la posibilidad de la violencia brutal. En el Prometeo encadenado de Esquilo, por ejemplo, quienes encadenan a Prometeo en el Cáucaso son Hefestos, que va como el maestro que tiene que ejecutar la obra, guiado y a las órdenes de Kratos y Vía. O sea, a este sublevado peligroso, solo Kratos y Vía lo pueden someter. Es decir, este mismo concepto que te digo yo, que en el fondo es un concepto que me ha costado muchos años, dado mi recorrido ideológico, digamos, me ha costado muchos años entender que son dos elementos esenciales en la conformación de los cuerpos sociales, digamos, ¿no? Eh, que es necesario el ceder, ¿no? El ceder, el entregar, eh, y que porque las leyes de la naturaleza, yo creo que también eso se vislumbra en cierto sentido en la teogonía, las leyes de la naturaleza significan un cierto sometimiento de las cosas a un orden que uno no comprende mucho. Spinoza lo va a llamar más tarde, ¿no es cierto? Va a hablar de su Dios, que es el todo, ¿no? Precisamente por eso, el que rige todas las leyes, digamos, del universo completo, ¿no? Eh, entonces, ese orden que ustedes ven es el resultado de una guerra, como bien la describe Hesíodo, ¿no es cierto? Una guerra en la que Zeus es acompañado de tres elementos fundamentales que están a su lado, ¿cierto? La laguna, la Estigia, que es la garante de la verdad en el fondo, ¿no? Y estos personajes son Kratos y Vía, ¿no? Se hace, ¿no es cierto?, asesorar y concita la alianza de otros tantos titanes, ¿no? Titanes son los de la generación de Cronos, ¿no? Eh, que lo apoyan, ¿no? Pero que por alguna extraña razón, ¿no? Como suele ocurrir en todas las revoluciones victoriosas, ¿no? eh, quedan de lado al futuro, ¿no? O sea, nunca más y raramente vamos a hablar y vamos a escuchar hablar, ¿no es cierto?, en la Grecia más clásica o, por ejemplo, en las tragedias clásicas o en la poesía de Píndaro, ¿no?, que sí hablan de las divinidades griegas que se arman en el Olimpo, digamos, ¿no?, de los olímpicos. Rara vez van a hablar de Briareo o de Geridón, ¿no? Los van a pasar, van seguramente a usar sus nombres, ¿no? Pero como una referencia más bien poética y no como una cosa esencial, ¿no? Es decir, pasan a ser segundo plano, ¿no? Como, como ha pasado en varios casos, ¿no? O sea, nosotros en Chile, en nuestra historia, tenemos a muchos que intervinieron en la independencia y nos acordamos solo de O'Higgins, Carrera y Rodríguez, cada uno para su lado. Todos se olvidan de los Freire, de los Cruz, de todos esos que fueron parte muy importante, digamos, en los ejércitos que armaron, digamos, y que hicieron posible la independencia, ¿no? Eso pasa, digamos, ¿no? Pasa con estas divinidades que han ayudado de alguna manera a Zeus, ¿no es cierto?, a consolidar su poder, ¿no?, que lo han ayudado sobre todo a algo que es muy importante y que es parte fundamental de Vía y de Kratos, que es encerrar a estos monstruos en el Tártaro.
Es decir, es ahí donde se ejerce y uno ve más claramente la función de estos dos hijos de Estiquia, ¿no? Esa forma de poner orden. El orden se preserva, ¿no? Y estos sujetos, estos monstruos, ¿no es cierto? Los hecatónquiros y todos estos que pueden haber ayudado en algún minuto, hay que deshacerse porque son peligrosos, porque son caóticos, ¿no? Y entonces se establece esta puerta, que es una puerta infranqueable, ¿no? Por lo que yo recuerdo. Son varios miles de metros, ¿no? Estadios de grandeza que tiene, de largo, que tienen las puertas estas de bronce que encierran el Tártaro, que es infinito hacia abajo, ¿no? Eso es básicamente, en el fondo, lo que uno puede como colegir más bien de la teogonía, ¿no? Que es una suerte como de explicación, podríamos decir, de cómo se organiza el mundo para que la sociedad nuestra se organice también, ¿no? Y aquí entra el viejo problema, que es un problema que es inherente, digamos, al pensar en la Grecia clásica, ¿no? Eh, que en realidad Grecia es lo que es precisamente por su historia, ¿no? Porque la destrucción social, económica y política que significó la caída de la civilización micénica y esos 200, casi 300 años de oscuridad, de despoblamiento, de tasas de crecimiento poblacional ínfimas, ¿no? Realmente ínfimas, eh, que vuelve a principios del siglo octavo, en el 790, por ahí, vuelve a empezar a producirse estos registros, ¿no es cierto?, de aumento poblacional, se van encontrando más tumbas en los cementerios, se van encontrando más poblamientos distintos, todo aquello que eran las ciudades, grandes ciudades del imperio, digamos, imperio, digo un imperio que no es un imperio, de la civilización micénica, se convierten en miles de otros pueblos más pequeños también, ¿no? Ciudades pequeñas, Tebas tiene ahí a Platea, tiene qué sé yo, ¿no? Eh, Se produce una suerte de desmembramiento, ¿no? Que genera también una suerte como de necesidad de encontrarse el ser humano a sí mismo. Entonces, esta transformación de estos dioses que tiene Homero, ¿no es cierto?, que son unos dioses, veíamos, eh, arbitrarios, muy arbitrarios, que no obedecen a regla ninguna, que cada uno es su propia regla y que además se engañan los unos con otros, he sido, como yo les contaba en un principio, nos los va poniendo, ¿no?, lentamente en un marco de acción. Y no solo eso, sino que además, al asignarles tareas, va abriendo el camino a que se conviertan en conceptos. Y es ahí donde aparece, y yo siempre lo cito, la relación de Zeus con Temis. Temis es la personificación de la justicia, ¿no es cierto? Y Zeus es, a su vez, maneja a Temis, ¿no? Él es la justicia, es la personificación de la justicia y aquí hay un giro muy importante en términos históricos y sociológicos, porque eh, lo que Hesíodo hace es, él se encomienda a Zeus y él le da a Zeus, ¿m?, la potestad que tiene finalmente, que no la tiene tanto, si uno recuerda bien la Ilíada, porque Hera lo hace leso como quiere, ¿no? Lo hace leso, lo engaña, le inventa una noche de amor, ah, para que sus queridos atenienses le ganen a los troyanos. Aquí no, aquí Zeus nos lo pone Hesíodo como el gran rector. Casi podríamos decir que casi podría planteárselo como un omnisciente. No alcanza, pero al ponerle, ¿no es cierto?, al otorgarle
la idea de, de ser él justicia está otorgándole una capacidad de ver por sobre lo que ven los otros. Y ver además desde una moral que antes Zeus no tiene. O sea, establece en el fondo, con estos elementos, Hesíodo, cosas que son fundamentales para la construcción de una sociedad, digamos, estable, que no está regida por reyes, en este caso, ¿no? Que los reyes existen nominalmente, pero en estas sociedades ya no, ya como decía mi abuelita, no cortan ni pinchan, ¿no? Son reyes que tienen nombre de reyes, son una especie de magistrados, pero no tienen más poder que el estratega o qué sé yo, ¿no? Porque ya se produce ahí una división de poderes. Interesante porque esto ocurre al mismo tiempo en que ocurre míticamente la fundación de Roma, ¿no? La fundación de Roma con Rómulo y Remo. Sí, Maya, Como tú nos habías dicho de que viéramos algunas dudas o sí, algo así, me gustaría volver sobre esta idea de que está en el 173, que ya la había destacado la otra vez Sergio, esto de las ciento, partes verendas de ¿cómo se llama? De Urano, que el cien- hijo le corta y las tira, el 173, ciento, es bien interesante. 173 en sí. Sagala, Vino el poderoso Urano conduciendo la sí, noche, se echó sobre la tierra ansioso de amor y se extendió por todas partes. El hijo, saliendo de su escondite, logró alcanzarle con la mano izquierda, empuñó con la derecha la prodigiosa hoz, enorme y de afilados dientes, y apresuradamente secó los genitales de su padre y luego los arrojó a la aventura por detrás. A eso te referías, ¿no? a eso me refería. Y yo después sigo leyendo y me pregunto, ¿cuál es la metáfora que hay en este relato? Porque si tú sigues después leyendo, vemos que estas partes al caer sobre la tierra, en el fondo la fecundan. Es como una metáfora de la fecundidad. Eso lo quería confirmar contigo, porque en el fondo de ahí van a ir naciendo dioses, qué sé yo, partes que caen en el agua, ponte tú, finalmente de ahí sale Afrodita. Entonces, tiene que ver eso con una metáfora de la fecundidad, con más que metáfora, una forma de plantear la fecundidad que nace de las partes varoniles, llamémoslos, al caer sobre la tierra y la fecundan. Esa Mira, era una pregunta. Y después tengo otra. mira, es que tu pregunta es muy buena. Tu pregunta es, diría yo, central, pero yo no tengo la respuesta. No Ah, tengo la respuesta porque sería arrogarme algo que no creo que nadie pueda arrogarse saber exactamente qué es lo que es, ¿no? Pero sí creo ujú, que en la visión esta de los primeros versos, la primera tirada, digamos, de la teogonía, ¿no? Nos habla de un universo todavía en construcción, ¿no? Nos habla, ¿no es cierto? Es alguien que nos habla de las cosas que va viendo y de las cosas que van emergiendo. Él nos cuenta cómo nace, por ejemplo, Esquinda, ¿no es cierto? Equidna, de dónde nace, por ejemplo, la medusa, que hay además que cuando Crisaor eh, y Pegaso y le cortan la cabeza, ¿no es cierto? Sale de ahí nos está hablando en el fondo, si uno mira bien la primera parte de la teogonía es una suerte de génesis, pero no de génesis respecto de la humanidad, sino que una especie de génesis respecto de la naturaleza. mm, Casi todas ¿cierto? Las descripciones que nos hace nos hablan de cosas que son relativas a la naturaleza, ¿no? Las grandes divinidades son ríos, son el océano, son los cerros, son los árboles, ¿no es cierto? Eh, y todo eso, mientras no haya una visión, ¿no? Humana, diría yo, y esta es una interpretación mía, una visión más racional, ¿m? Es un desorden. pero El no, bosque es ordenado para un mm, botánico, ¿no? Pero para alguien que no lo conoce es un desorden infinito. mm. Ujú.
a mí me llama la atención que tú dices, con los sabios que eres tú en esta materia, yo no tu pregunta es interesante, no me atrevería a afirmar tal o cual cosa, pero esta obra, llamémoslo así, ¿no se ha interpretado? ¿No hay Lo que pasa es que personajes que hayan sido interpretados, que hay, hayan, hay por lo menos muchas nosotros vemos interpretaciones. aquí esto, o nosotros vemos acá esto otro? Es ¿No? que hay ¿No se ha muchas, hecho eso? sí, que hay muchas interpretaciones. Ya, Hay ya, o muchas, sea, muchas. Claro, por ya, eso no te puedo decir cuál es cuál, porque en el fondo esta es sería, así, ya. o sea, en realidad, este es un poema que es un poema extraño desde el punto de vista teológico, para decirlo claramente, ¿no? Es un poema escrito por un pastor, Hesíodo, Mm, que cuenta que las musas le han revelado el arte mm, de vivir, pero además le han advertido que es un arte que cuenta muchas mentiras y a veces verdades. mm, Por lo tanto, él ya nos está previniendo que dentro de las cosas que él va a decir puede que haya muchas mentiras. mm, Él se pone el parche antes de la herida en ese sentido. ujú, No es como en el caso de las tablas de la ley de Moisés, ¿no es cierto? Que es claramente, él dice, esto fue lo revelado y estas son las leyes que se me entregaron y esto es lo que ocurrió. Y es mm, algo que es indudable, ¿no? Las religiones de los libros, ¿no es cierto? Que también ocurría con el zoroastrismo, que yo no sé cómo ujú, seguirá, y ocurre también con el Islam, ¿no es cierto? Todo lo que ocurre es palabra verdadera porque es palabra revelada por Dios. ujú, En este caso, en el caso de Síodo, todo lo que él cuenta es algo que le revelaron las musas, pero que le han dicho, ojo, puede ser mentira o puede ser ujú, verdad. Y entonces lo ujú, que las musas han hecho con esto es decir, ojo, que tú eres un ser humano y tú tienes la posibilidad de saber y descubrir por ti qué es cierto y qué no es cierto. Pero junto con entregar esa potestad, ¿no es cierto?, al ser humano, también le entregan una maldición, y es que todos y cada uno de nosotros podemos ver por nuestra cuenta qué es verdad y qué no es verdad. Y todos y ujú, cada uno de nosotros, frente a eso, tenemos visiones distintas. ujú, Ese oh, fenómeno, ese hecho de la teogonía, y esto que te estoy diciendo es fundamental para entender a un pueblo que ujú, desarrolla el pensamiento dialogado, ¿no? Y que se propone y entiende como idea de alcanzar la verdad, alcanzarla a través del diálogo, a través de la contraposición de distintos puntos de vista. Mi visión sobre lo que el texto quiere decir es esa, y yo concuerdo con la visión tuya, en el sentido de que indudablemente estas gotas, ¿no es cierto?, que salen de los ujú, genitales masculinos, ujú, son gotas de semillas, es el esperma, ¿no? Esperma ujú, en griego quiere decir semilla, ¿no? Que cae por donde cae y como es Urano, es decir, como es el cielo, que junto con Rea, con Gea, con la Tierra, lo ha engendrado todo, sigue engendrando lo que sea. ujú, Por lo ujú, tanto, es en el fondo esta, esta emasculación, digamos, de Urano, ujú. es también origen de la vida, Claro, eso es lo que yo leía. de la vida como concepto pleno, ¿no? No de una vida concreta, zorros, perros, orugas, no, sino que de vida, donde quiera que caiga, ¿no es cierto? Ujú, Esta semilla fecunda. fecunda Mm, y fecunda un universo y un mundo que está lleno de cosas que vamos conociendo. Tanto es así que hasta el día de hoy se siguen descubriendo nuevas especies zoológicas, ¿no? ujú, interesante. Oye, gracias por la explicación. Y lo otro que te quería pedir, en el 306 se habla de Tifón, Ah, que es como el dios del viento, que eso para mí es muy atractivo. Yo he sido muy navegante. trescientos Entonces, seis es 306. Dice, bueno, ahí te quería Sí. preguntar, Tifón, viento terrible e impetuoso.
que se une, es Con interesante, ella se une cuentan que por el amor, terrible, claro, se une se une por amor formidable a la doncella de ojos vivos. Pocas veces dice que estas uniones son por amor, me llamó la atención. Se une por amor formidable. Bueno, y ahí nacen una serie de personajes que uno conoce, como el Cancerbero, la claro. Hidra de Elena, todas esas cosas uno las ha ido conociendo. Y te quería preguntar, también dice que surge el Can del Hades. ¿Qué es el Hades para esta etapa de los griegos? El Hades es el reino de los muertos, solo Nada eso, más. Sí, ya. solo Sí, eso. porque coincide, porque muchas veces se dice, no, el Hades es el infierno. El Hades es el reino, incluso en la Biblia, donde están todos aquellos que murieron antes de que Cristo muriera y diera la posibilidad de resucitar. Y por eso que Exacto. Cristo desciende a los infiernos, que en el fondo desciende al Hades, Desciende al a, a, Sheol, a, digamos, al Sheol, a claro, rescatar a Adán y a todos aquellos que murieron antes de. Entonces, claro. por eso quería saber si el Hades también aquí era simplemente el reino de los muertos. Es solo el reino de los muertos, más que además es interesante, otra vez interesante tu pregunta, porque no es solo, en realidad no es el reino de los muertos, Ujú. el Hades es el reino de las sombras de los Ya. que vivieron, Ujú. de Interesante, las ¿eh? sombras de los que vivieron. Ujú. La idea de sombra en sentido es muy bonita, pues la va a agarrar después, von Chamizo la va a agarrar después el autor de Peter Pan también, ¿no? El tema de la sombra. Ujú. La sombra como la verdadera, la verdadera entidad de cada cual, digamos, ¿no? Que no es el Sí. espíritu tampoco. Es que te estás metiendo en muchas honduras aquí con esto, ¿no? Me retiro. Porque, no, no, para nada, para nada. Lo que pasa es que es muy fácil y ha sido muy fácil para los filólogos en general traducir ciertas palabras Ujú. como psique, ¿no es cierto? Como Ujú. neuma, Mm. a conceptos más tardíos, ¿no? Ya. Como la idea de alma o la idea, ¿no es cierto?, de Mm. espíritu. Eh, el pneuma de los griegos es simplemente el soplo, es la respiración, El ruaj. claro. Y la psique es lo que Monod llamaría más tarde la energía de las células, punto. Es Ujú. lo que se escapa cuando alguien se muere. Y se escapa por la herida, por la boca, por donde se escapa. Ujú. Entonces lo que queda, lo que va, no es la psique. Según lo decía, sí, es la psique ¿cómo se llama? Del Penor, la que él se encuentra en el Hades. Pero más Mm. que la psique es la sombra. Y hace mucho, mucho hincapié en eso de las sombras. Lo encontramos también las sombras en Safo, ¿no? Ujú. Don Sergio. Sí, y en la Odisea también, ¿no es cierto? Sí, Cuando Odiseo va a ver a su madre, eran sombras, eran puras sombras. así es. No, yo encuentro súper interesante lo que dice Maya de lo que le pasa a Urano, porque pensaba en dos cosas. Uno, que la castración de Urano, eh, que es un acto brutal y espantoso, digamos, al mismo tiempo produce la mayor belleza, que es Afrodita. Entonces, Sí. cómo nuevamente Mm. aparece esta especie de cómo surge lo bello de lo horrible, cómo surge lo bello de lo cruel. Hay algo casi misterioso y muy, muy impactante. Y lo otro que pensaba es que Urano queda castrado. O sea, Ujú. Urano ya no puede tener más hijos. O sea, hay un castigo en esto muy definitivo. O sea, Urano no se merece tener más hijos. Y aquí Gea es la que toma las decisiones. O sea, yo percibo que detrás de todo esto, Gea es como el cerebro aquí, más que cualquier otro dios de todo lo que está ocurriendo. Ella da la dirección de las cosas y Ella, ella finalmente podría aceptar a Zeus como digamos, el que puede engendrar, y engendra efectivamente mucho. Eh, y es el dios digno de engendrar, a pesar de que después Gea, no sé si ella le manda a Tifón, que es el hijo de ella con el tártaro, digamos, pero pensaba en eso también.
que hay a lo mejor un simbolismo detrás de lo que preguntaba Maya, de cuál es el simbolismo de la castración acá. Eh, caray, voy a preguntarle, voy a ir al oráculo de Delfos a preguntar, porque son grandes preguntas, son muy grandes preguntas y muy importantes, ¿no? Yo creo que son preguntas, Sergio, que no tienen respuesta, así en términos como científicos, uno va a decir, mira, esto es esto, ¿no? Yo creo que la respuesta son respuestas más bien filosóficas, que los mismos griegos se las fueron dando, ¿no? Yo, mientras tú preguntabas esto y hacías referencia a ese punto, me acordaba de un filósofo que para mí es muy querido, que es Heráclito, precisamente, ¿no? Quien sostiene, en resumidas cuentas, que todo es lo uno y su contrario al mismo tiempo, ¿no? Ujú, Y que habla en ese sentido de la sucesión de la vida, es muy similar al concepto confuciano, ¿no es cierto?, del yin y el yang, Ya. ¿no? mm, Entonces, yo creo que es una observación de los hechos, ¿no? Eh, si uno lo piensa bien, en casi todas las culturas, la vida y la muerte son una y la misma cosa, ¿no? ujú, Finalmente, ¿no? O sea, la muerte, la muerte genera vida necesariamente, ¿no? Y lo horroroso, la noche genera el día. Nos lo dice Sio al inicio, al ¿no? contrario. Es la oscuridad la que genera la luz. Y la luz a su vez habrá de generar la oscuridad, porque todo está en constante movimiento, ¿no? Eso es muy interesante que los budistas yo no soy un estudioso del budismo, pero eso lo he escuchado a muchos budistas que dicen que lo importante es entender la impermanencia, ¿no es cierto? Y claro, aquí hay un problema con la impermanencia, ¿no? Eh, la sociedad, sin embargo, y esto es interesante con el caso de Zeus, necesita establecer ciertas permanencias. La, las incertezas son muy duras para las personas, Mm. son muy peligrosas. Se necesita para convivir las normas, ¿no? Nosotros como especie, creo que somos la especie que más normas ha transgredido, ¿no? Infinitas. Nosotros somos una especie que destruye a sus congéneres, somos una especie eh, de gran expansión territorial a pesar de no necesitarla, ¿no? No como otras especies, uno mira especies ¿cierto? Como los grandes predadores, ¿no es cierto? Y se mantienen en sus espacios, ¿no? No mantienen ciertos equilibrios, ¿no? Nuestra especie es una especie que quiebra equilibrios, que tiene tendencia a quebrar equilibrio. Y yo creo que esa es una observación muy antigua, ¿no? Y que precisamente a raíz de eso es que aparece esta necesidad de la ley. Y me parece que todos estos textos, los textos sagrados, me parece a mí que todos tienen como intención producir un marco, comillas, un marco legal, ¿no? Porque cuando Hesíodo nos pone a Zeus como la imagen de la justicia, nos está diciendo, hay una cosa que se llama justicia. Aunque ustedes no la conozcan, hay algo que se llama justicia. ¿Y quién la tiene? ¿Quién la ve? Zeus, el más grande de los dioses. ¿Dónde está Zeus? En alguna parte. Pero de todas maneras, a pesar de que no lo veas, ahí está la justicia. Es decir, hay una deificación de un concepto en ese sentido, ¿no? A eso me refiero yo con la idea de que inventa conceptos a los dioses, ¿no? Ya no es Zeus, ya no es solo el rayo, no es el que junta las nubes, sino que también es la idea de justicia. Pero esa normativa y esa necesidad de la normativa que tiene la especie es la que produce y tiene como resultado finalmente las sociedades que se van conformando. O las sociedades que se van conformando, a su vez, también van creando esa forma de establecer ciertos tipos de leyes, ¿no? Para la convivencia. Y ese es nuestro problema, porque es la contradicción entre el cambio y la permanencia.
esa dualidad la encontramos también en esta pregunta que haces tú. Sí, pues de lo horroroso de Urano nace Afrodita. Ujú. Pero hay una pregunta anterior. ¿Urano es tan horroroso o es esa su ley? Mm. Y eso es una Está cosa bueno. que uno debería preguntarse, ¿no? Porque si los griegos fueron grandes en alguna cosa, y es lo que yo siempre digo, y transmito, y a lo mejor estoy medio chiflado con eso, ¿no? Si los griegos fueron grandes en algo fue en su afán de entender el mundo y no de conquistarlo. Mm. Claro. Entenderlo antes que nada, entender cómo era, cómo funciona, cuál es el principio de verdad, qué es lo que mueve lo uno a lo otro, cómo funcionan los planetas unos con otros, por qué ocurre esto, por qué, esa pregunta, ¿no es cierto? En la que finalmente los griegos hablan de esta cosa que es la ley, ¿no? Nomos, la famosa idea del nomos. ¿Qué es el nomos? ¿Qué es la ley? Cada cosa tiene su propia ley, funciona de acuerdo a su propia realidad y sus propias necesidades, etcétera, ¿no? Entonces, ok, de Urano, que es muy terrible, es el cuento de Gea. Gea nos dice que Urano es terrible, Mm. porque ella no lo soporta. Pero no hemos escuchado a Urano, que es lo que él dice. Y como tú bien apuntas, sí, se nota que ella lleva el pandero. Mm. ¿Serán estas reminiscencias de las religiones, de las sociedades más matriarcales, de las diosas genesíacas, ¿no es cierto? Como las Cibeles en su minuto, como Demeter, las cultivadoras del grano, etcétera, ¿no? Las que enseñan la agricultura, las que son las generadoras de vida, es muy probable. Porque en la segunda etapa nosotros no escuchamos más de Gea, salvo cuando Gea le dice a Rea que sí, que, que mejor cuida al niño, porque no, pero no vuelve a aparecer. Mm. Y cuando se produce el gran ordenamiento finalmente, las diosas femeninas terminan desapareciendo y entrando a segundo plano. Hera, por ejemplo, que es una diosa olímpica, de las 12 famosas, tiene un sobrenombre, era Argiva, es decir, aparentemente era originaria de la ciudad de Argos. La ciudad de Argos es una ciudad muy, muy antigua, pre-griega. ¿Habrá sido una deidad antigua de ese tipo como Demeter? Eh, es muy probable, como la diosa madre cretense, ¿no? Eh, hay, hay una lucha ahí, ¿no es cierto? En la teogonía la lucha nos pone a las mujeres al servicio de Zeus, digamos a las mujeres, a las diosas femeninas al servicio de Zeus. Las diosas femeninas anteriores a Zeus tienen a los dioses a su servicio. Y yo creo que hay que darle una vuelta también a eso, ¿no? O por lo menos pensarlo, ¿no? Porque estamos asistiendo, en el fondo, a mi juicio, lo que pasa con la teogonía es que es una historia de la religión griega, que termina y se encausa en un determinado eh, curso, que es el curso, digamos, de los 12 dioses del Olimpo, ¿no es cierto? Que misteriosamente son 12, como 12 son los apóstoles, ¿no? Como 12 son los signos del zodíaco, como 12 son muchas otras cosas, ¿no? ¿Cómo será la influencia babilonia en eso? No tengo idea. Las Habría 12 que, tribus de Israel también. claro, el número 12, ¿no? Mm. ¿Qué peso tiene el número 12 en ese universo cultural? No lo sabes. Tú el otro día me preguntabas, ¿no? O tú o la Fran, sobre un número 9 o el número 40, Mm. ¿no? Mm. 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 ¿Qué quieren decir cantidades que no sabemos, ¿no? Son los 10 días de Ulises, 10 días nadó, 10 días estuvo perdido en la balsa, 10 años estuvo perdido el 10, ¿no? Como ese Y el número, 7, claro, perdonar 7 veces 7.
claro, también, pero eso ya es más cristiano, Pero no también es está, un número así no, como claro, infinito, ¿cierto? pero no está circunscrito a este universo que es más general, No. ¿no? Porque, entonces, eh, yo creo que, claro, estas divinidades, ¿no es cierto? Eh, están todas sujetas al arbitrio finalmente de Zeus, que es la justicia. Sí, es muy interesante lo que hace Sido, porque en el fondo supedita el universo a la justicia. Es la justicia la que mira. Pero claro, como no es jurista, no nos dice qué es lo que es la justicia. Sergio. Sí. Oye, una cosa que me quedé también, cuando escuché la sesión pasada, se ¿Mm? habló mucho de esta visión, eh, digamos, de la mujer que tenía Hesíodo. O sea, cómo pone a las mujeres en una Mm, condición tan desmejorada, digamos. mm, Pero yo me quedé pensando que eh, es también tan distinto lo femenino en los dioses y lo femenino en los hombres. O sea, hay una cosa que es interesante, porque yo tengo la impresión que lo femenino en los dioses está muy ensalzado. O sea, las diosas son extraordinarias, son poderosas y cubren todas las áreas las diosas. O sea, no es que solamente se dediquen a cuidar las casas del Olimpo, o sea, de Olimpo. No, las diosas tienen... y qué distinto con lo vuelo femenino en los hombres, o sea, las mujeres, por así decirlo, pero que yo creo que está relacionado con una visión general del hombre que tiene también en ese momento. O sea, tanto el hombre como la mujer probablemente son considerados como, un poco no sé, como lo que pasaba en la Ilíada, son como seres de segunda categoría, lo que importa son los héroes. Hay una cosa valiosa, pero los hombres me quedé con esa, como, no sé como que hay una diferencia en el fondo entre lo femenino divino y lo femenino humano. ¿Y hay Sí, heroínas? pocas, pocas. No. Mira, yo creo que tú das en el clavo en una cosa que es bien central con respecto a la visión de Hesíodo. ¿Mm? Hesíodo tiene una gran queja en su otro libro acerca del hecho de ser humano, la penuria, las penurias de la vida, lo que significa trabajar, trabajar duro, los vientos, hay que conocer los vientos, hay que conocer el mar para cuándo son los oleajes y cuándo no son los oleajes para navegar, ¿no? El pan se gana con trabajo duro, le dice a su hermano Perses, ¿no? Pero así es y así está bien. Eso es lo que el hombre es. ¿No? Y entonces, claro, yo imagino y voy a parecer una caricatura, va a parecer una caricatura lo que voy a decir, pero imagino que las diosas no se preocupan del aseo, ni hacer las camas, ni hacer la comida en el Olimpo. Mm. No, esa es la Entonces, concepción. entonces, claro, su vida es una vida de goce. Los dioses tienen vida de puro goce nomás. Entonces, lo pasan chancho, po. ¿Mm? Vamos al otro carrete. Están de carrete en carrete, la verdad, ¿no? Hesíodo trata de darle una función y los seres humanos no. Salvo los héroes como en la Ilíada, los seres humanos tienen que arar y las mujeres de la especie humana les ha tocado un trabajo muy duro, muy, muy duro. Fíjate que las diosas no tienen que estar criando a un cachorro durante 10 o 12 años. Las mujeres, las hembras de la especie zoológica humana, tienen esa obligación, zoológica, digo, ¿no? Es parte, digamos, del crecimiento, no es dable, no es muy viable soltar a un cachorro humano a sus 10 años de edad. No es muy viable. Tiene prometida una vida muy corta. Entonces, el trabajo de la mujer es duro. Y entonces, claro, para el hombre debe resultar
para un agricultor como he sido, el tener una señora, yo lo voy a poner bien caricatura, tener una señora que dice, ya, pues, hay que producir más, hay que trabajar más, para él de haber sido muy pesado, ¿m? Muy pesado, y tal vez no entendía las necesidades de ella, ¿no? Es decir, esa división de tareas, en el fondo en la sociedad humana, que es muy clave en la sociedad griega, especialmente en la sociedad El- de Atenas, digamos, la sociedad jónica, en que la mujer está infinitamente más relegada, ¿no? Y más es tenida, la mujer es tenida en la sociedad jónica para tener hijos. No es tenida por amor, como señalabas tú, ¿no? No existe, eso es otra cosa. El amor es para los tiempos libres. Entonces, para los tiempos libres, con los efeos y con qué sé yo, ¿no? En el gimnasio. Y para la gente pudiente. La gente no pudiente no tiene eso, no, es una vida mucho más dura. Entonces, claro, para la mujer pudiente, igual hay una tarea más pesada que para el hombre pudiente. Hay una tarea más pesada porque el mantener y el ocuparse del cachorro es una tarea, po. O sea, yo que me crié en el campo, sé lo que es. He visto, lo vi con mis ojos. Y en todas las especies zoológicas de los mamíferos. Es pesadito, es muy pesado. Y entonces, claro, ¿cómo no va a dibujar a las mujeres desmejoradas como un problema, como una carga, ¿no? O sea, tiene que desquitarse de alguna manera, creo yo. Esa es mi postura con el SIDO. Creo que en ese sentido es como muy... Machista. Fíjate que yo creo que incluso que es más que machista, es como androcéntrico ya, porque ya es como todo en torno al hombre y lo demás es accesorio. La mujer aparece como un accesorio. Y yo creo que eso es súper importante tener en cuenta para poder entender a Pandora, ¿no? Que la mujer en el universo griego es más bien eh, alguien para tener hijos. Y eso sería todo, para que la descendencia sea legítima y pueda heredar. Nada más. Pero eso yo Había, te lo decía, perdona, pero eso yo también te lo como que te lo hacía ver un poco cuando empezábamos con los dioses y las diosas, que yo veía que los dioses eran como los grandes sementales y las diosas las receptoras que daban a luz hijos, hijos, hijos. Yo lo pero, noté en esto que leímos. Tú me dijiste que no era tan pero así. en las diosas no, yo no creo que yo creo que en las diosas es mucho más libre. O sea, Sí, no se si tiene, encargan de los hijos, pero sí son como tú dices, para tener hijos, que no se encargan de ellos porque son no, dioses, se pero lo pasan tienen, bien. no, pero tienen grandes vidas. O sea, Mm, la Afrodita tiene una vida maravillosa, y hace lo que quiere, mm, ¿no es cierto? Atenea hace lo que quiere, ¿no? ujú, Artemisa hace lo que quiere. eh, Son las diosas menores, ujú, son las diosas menores las que padecen, y en realidad las diosas menores en muchas tradiciones no se sabe si son diosas o si son heroínas, entendiendo que heroína es, mm, o héroe, es aquel que tiene algún parentesco con un dios, ya, como el caso de Aquiles o el caso de ujú. Hércules, ¿no? Diga Ana María. Y eso se diferencia, estoy expresándome mal. En la actualidad, yo creo que en Sí, muchas sociedades Yo creo que sí. sigue igual. O sea, yo creo que la sociedad islámica se da mucho eso, ¿no? Y yo creo que en la sociedad de la India también, ¿no? Es muy fuerte, muy patente. ¿Cómo se da en nuestro espacio occidental? Yo creo que se da, pero se da de una manera muy, no sé cómo es no sé cuál es la palabra exacta para decirlo, porque no es falsa, no es alambicada, no es disfrazada, se da de una manera eh,
autoengañada, diría yo, ¿no? Es decir, yo creo que nuestra sociedad en general se autoengaña con ciertos cuentos, ¿no? Y los asume como reales, pero en el fondo reproduce Patrones. formas de funcionamiento mucho más primitivas, ¿no? O sea, los clubes de todo y están ahí. Cosa de, cosa de irse a un bar a escuchar. Mm. Cosa de irse a un bar a escuchar. Entonces, pareciera ser que en la sociedad del juego, de nuestra sociedad post-revolución francesa, hay que jugar el juego de que la cosa es no es. Creo que nuestra sociedad, y esta es una visión muy personal mía, nuestras sociedades son sociedades que simulan mucho lo que la cosa es. Son sociedades Sí, simuladoras. sí, ¿Mm? estoy de acuerdo. Mm. Y entonces, claro, ¿qué es lo que es? O sea, eh, fíjate que ahora, perdona Sergio la digresión, pero ahora, a mi juicio, lo que ocurre, por ejemplo, con ¿cómo se llama esta música? El reggaetón, ¿no? En El la re- música urbana, en la música urbana y el reggaetón está claramente expresado que lo único que importa es el sexo, Ujú. Mm. punto. No hay amor, no hay nada, me van a perdonar el francés, la calentura pura y dura. mm, Pero a mí me parece que eso es muy franco, que revela un estado de la sociedad en que finalmente se cansa de la simulación y dice, ¿sabes qué más? La cuestión es así, pura y dura y Saquémonos simple. las máscaras. Saquémonos las máscaras. Mm. Porque además se ha ido destruyendo todo lo que tiene que ver, pues, no era con ustedes que hablaba del rococó, ya no me acuerdo ya. mm, Eh, Se ha ido destruyendo la necesidad de preguntarse finalmente quién es uno, qué es uno, cómo es uno en relación al entorno, ¿no? Mm. O sea, empieza a aparecer una extraña animalidad muy primitiva, ¿no? Que yo creo que siempre ha estado latente. Y eso es algo que Hesíodo de alguna manera da a entender cuando habla de Pandora, ¿no? Fíjate que Eurípides, el gran Eurípides, a quien yo admiro y quiero profundamente, hace en su obra Medea, que es una obra muy famosa, hace decir a Jasón, el marido de Medea, que la traiciona por, por 4 pesos además, o sea, es un vil, ¿no? Dice en uno de sus parlamentos, ¿por qué tendremos que tener mujeres para engendrar hijos? No deberían existir las mujeres y podríamos engendrar sin ellas. Ahí tienes un pensamiento sobre o sea, la incapacidad de relacionarse, ¿no? Con el otro distinto, ¿no? Con el que es diverso y que Mm. tiene otro mundo y otra manera de mirar. O sea, y yo creo que eso, que Pandora y el mito de Pandora y lo que se dice de Pandora, ¿no? Que era engatusadora, que era linda, que era bella, que esto, que lo otro, es porque, claro, era mujer. Y las mujeres hay que huir de ellas. Bueno, pero porque engendran hijos con ella, que si no engendraran, Ah, no pero eso sería tan ya, grave. ¿Va eso por ahí o no? Pienso yo. O sea, ¿no será no tan bien? sé. Es que yo siempre busco la metáfora, la interpretación. Sí, no, pero yo creo que la especie, toda especie, necesariamente busca su supervivencia como tal, digamos. Pero, claro. Pero Claro. es ¿Jasón es el interesante. del vellocino de oro? ¿Mm? ¿Jasón es el del vellocino de oro? Jasón es el del vellocino de oro. Mm. Jasón, Mm. que vamos a entrar en algún minuto a los Jasón. argonautas, sí. Don Sergio. Oye, no, que yo quería comentar otra cosa que a mí me encanta de estos, no sé si son las traducciones o los textos, pero sobre todo he sido, y lo vimos también un poco en la Ilíada, que son estas descripciones de detalles que le dan un ornamento y una belleza a la lectura. O sea, por ejemplo, empieza a describir, y anoté algunas cosas, sí, Alcmena, la de bellos tobillos,
Mm, Sí, Hera de doradas sandalias, mm, Idia de hermosas mejillas, eh, Auristeo de tupida cabellera. Entonces, sí, yo lo encuentro espectacular porque nosotros en la Ilíada vimos cómo incluso en la guerra, cuando la lanza se enterraba en el cuerpo, el omóplato se desdibujaba y aparecía el sí. tendón del, no sé, el manguito rotatorio, una descripción estética Mm, en medio de la sangre, o sea, mm. de una cosa espantosa, pero encuentro tan bonito todas esas expresiones de lo estético, de lo bello que está incluido en esto. mm. Que yo creo que es una necesidad. Yo creo que es una necesidad y yo creo que siguiendo un poco lo que estaba diciendo antes en relación a Hesíodo y al hecho de que él es campesino, ¿no? Y digo campesino porque la vida del campesino es una vida muy dura, es muy, muy dura. Él relata además cuando le escribe el poema a su hermano, que es el trabajo de los días, relata la dureza del trabajo, ¿no? Campesino. Que es un poco, que se reduce un poco a lo que dice el Génesis de la Biblia, ¿no? Ganarás el pan con el sudor de tu frente. Es decir, la naturaleza del hombre, en realidad del hombre sedentario, porque finalmente de eso estamos hablando, es con mucho, mucho trabajo. Las, el, la revolución neolítica es un problema porque hace al hombre trabajar más, Mm. ¿no? Lo hace porque los estudios nos dicen que los recolectores en realidad trabajan menos de 10 horas, no tanto, pero menos de 20 horas semanales. Caminan, recolectan, comen. No tienen que trabajar para producir, ¿no? Eh, entonces, de alguna manera, la mano endurecida no es una mano bella. La mano que trabaja no es una mano bella. Se endurece, se encallece, ¿no? Entonces, atributos de los dioses, por supuesto, tienen que ser esas bellezas, esas delicadezas, ¿no es cierto?, que significan que no están en el universo del trabajo, no trabajan, gozan. Entonces no se les parte la cara al sol, ¿no es cierto?, con la salinidad del mar, ¿no? Recogiendo los cochayuyos, ¿no es cierto?, sacando algas, ¿no? Que se curte la piel, se parte la piel, eh, etcétera. Yo creo que hay la imagen de la belleza y la necesidad en ese sentido, yo creo que la belleza tiene que ver con lo divino, para resaltar lo divino. Es una apreciación mía, puede que esté infinitamente equivocado. Ahora, que es bello, es muy bello, claro. Y ha sido como el canon, nuestro canon de belleza, porque nos guiamos para ver algo bello. O sea, cuando decimos que una pintura, sé, pues, de Durero es bella, es por las facciones, ¿no es cierto? Los detalles, la finura de los dedos, ¿no? Vemos sé, pues, la primavera de Botticelli y decimos, wow, qué belleza, ¿no? Eso, eso que no ha hecho ningún esfuerzo, que está ahí por obra y gracia de alguna divinidad, ¿no? En cambio, nosotros tenemos que, ¿no? Para tener una cortina bonita hay que trabajar, ir, buscar, coser, quedó mal, que esto, o sea, es como, es difícil. O sea, claramente en todas las civilizaciones el trabajo es una maldición. ¿Alguna Y otra pregunta? esa maldición no la atribuye a nada en especial. No. Porque estoy pensando que en la Biblia, ponte tú, la maldición es por el mal uso de la libertad que hace el hombre y que ¿Sí? quiere tenerlo todo y bueno, lo pierde todo. ¿Eso no le da una connotación? No, Hesíodo no le da No, ninguna connotación, los griegos no le dan una connotación a eso. no. Los griegos en general observan la naturaleza y aceptan la naturaleza tal cual es y por eso la quieren entender. ¿M? Los griegos no entienden, ni nunca entenderán, y les costó mucho, eh, que haya alguna entidad que Mm, pueda
alguna entidad que no sea el universo, la mecánica del universo, que pueda dar Ujú. reglas de comportamiento. O sea, el trabajo no es una maldición propiamente tal, sino que es la condición real del hombre para el griego. Y esa condición real del hombre es feroz. Los dioses están en otro lado, son maravillosos, pero no podemos ser como ellos. Ujú. Trataremos de ser como ellos lo mejor posible, pero no seremos como ellos. Envejeceremos igual, se nos caerán las pieles, perderemos fuerza en los pies, perderemos la visión, seremos dependientes de otros. ¿Mm? Y cuando nos coman los perros, como decía Príamo en su diálogo, ¿no? Antes de ir a ver a Aquiles, ¿m? Y cuando seamos viejos y nos despedacen los perros, nuestros miembros y nuestras partes pudendas van a ser una atrocidad, desechas, inútiles, inservibles. Pero eso es parte de una idea de la realidad, ¿no? Es decir, es algo que es inevitable, es lo que es. Solo los dioses escapan a eso. Para vencer a eso es que los griegos inventan esta idea de la muerte gloriosa. Morir bellamente, morir en la flor de la vida, en la flor de la juventud, cuando se es fuerte, guerrero, esplendoroso, con la cabellera rubia o la cabellera firme, los ojos abiertos, brillantes, ¿ah? Sin temor de nada, y entonces que quede en el recuerdo para la posteridad eso. Esa es la única forma en que los griegos han concebido el parecerse a los dioses. Claro, ser humano es aceptar lo que es, la naturaleza como es. La naturaleza es así. Tal es. Acepta perfectamente que por ir mirando el cielo se cae en un hoyo y se quiebra una pierna, ¿no? Es mala suerte, ¿no? O sea, es parte de lo que uno es. El concepto, digamos, de la maldición es más bien un concepto muy mesopotámico, babilonio y semítico, Ujú. básicamente. Bueno, eh, nos correspondería entonces ver los mitos que yo tenía anunciado. Del ciclo tebano hablaste. Hablamos del ciclo tebano. El ciclo tebano tiene que ver básicamente con la historia, ¿no es cierto?, de Edipo y la historia de Cadmo, la fundación de Tebas, ¿no? Hay algunos textos que pueden ser interesantes que a ustedes les pueden ayudar a tratar de entender el mito. Uno de ellos es la lectura, por ejemplo, de Antígona o de Edipo Rey, o, Ujú. eh, si lo prefieren, una obra de teatro que se llama Los siete contra Tebas, del señor Esquilo, Mm. que son tres partes de la misma historia, son tres formas de narrar la historia, o tres puntos de la historia, pero que pertenecen al mismo ciclo. Lo que nosotros conservamos del ciclo tebano es básicamente la fundación de Tebas como ciudad, eh, y la historia de Edipo y de su descendencia. Digamos, la historia de Layo y Yocasta, la supuesta maldición de Edipo y lo que ocurre de ahí hasta el final, ¿no? Ese ¿Y es un mito, dígame. dónde podemos conseguir o tú lo podrás mandar en un PDF o algo así? Mira que yo para conseguir esto soy media ñurda. Yo haré todo lo posible por enviártelo. Ya, yo te lo agradecería Sí, infinitamente. sí, no, yo haré todo lo posible por enviártelo. Cualquiera de los tres, ¿ya? Pero la De próxima hecho, vez entonces nos vamos a centrar en los tres o en uno de nos esos vamos a tres. centrar nos vamos a centrar en el ciclo tebano propiamente tal, ¿no? Ya, que ¿No? es un libro, digamos, es un texto. No, el ciclo Ah, tebano en realidad no es un texto, el ciclo tebano fue un texto que se llamó la Tebaida, que se Tebaida. Sí, perdió, que se perdió como en el siglo Ah, tercero en Alejandría y no Ya, quedan rastros. Lo que ya, queda de lo que se llama el ciclo tebano es la leyenda de la fundación de la ciudad ya, de Tebas ya, y perfecto. la historia de la familia de Edipo, Layo, Labda con Layo, Edipo, Antígona, Sí, 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 etc. ya. Entonces,
digo, cualquiera de estos libros nos lleva al mito, pero sobre el mito no hay un libro, hay Ya. noticias dispersas. ¿Ah? Ya. Por eso, una de estas obras nos puede remitir porque va a tener datos, ¿no? Ya. acerca de la historia. Ya. Tanto en la Antígona como en el Edipo, como en el Siete contra Tebas, dice, porque el Ábaco y porque aquí, cuando fue, y qué sé yo, aparecen datos. ¿Hay alguna secuencia Entre estas entre tres, ellas tres? entre estas tres ¿La obras, primera, la sí, segunda, la tercera? habría una Ah, secuencia, son de autores distintos, ah, ya. pero habría una secuencia. La primera sería Edipo Rey, la segunda sería, Antígona. no, Siete contra Tebas y la tercera Antígona. Aquí. Hay O una sea, más, hay una ¿eh? más, pero que no hace referencia al ciclo troyano, pero al final, o sea, al Mm. ciclo tebano al final, que es Las Suplicantes de Eurípides. Pero no la recomiendo porque la historia que narra es otra, hace una referencia muy pequeña al tema. Ujú, O sea, yo voy a hablar de eso, de esa Ya. obra, en el ujú. sentido de qué es lo que relata, ¿no? Pero no es, no, es mucho material para sacar poco dividendo sobre lo que es el ciclo tebano. Ya. Mm. Ya, ¿Mm? ya, Pero Pedro. les voy a contar que ella habla de otra historia, que después los epígonos, y hablamos de los epígonos en un momento en la Ilíada. ¿Sí? Sí. Ya, les encuentro esto y se los mando. ¿Sí? Ya. Muchas Muchas gracias. gracias, Pedro. De nada, que estén Esté Gracias, muy muy Pedro. bien. bien. Ya, Que chao, chao. tengas un buen Buenos Aires. Gracias, muchas gracias. Ahí les cuento. Ya. Chao. Adiós, Chao, gracias. chao. Nada, gracias a Venga. ti. Chao.